Muchos de nosotros no estamos viviendo nuestros sueños porque estamos viviendo nuestros miedos. Cuando sales de tu zona de confort y te empujas a hacer cosas diferentes, eres más audaz, tomas más riesgos y es más probable que consigas objetivos y metas importantes. Vamos a estudiar lo que es el miedo y por qué no nos gusta salir de nuestra zona de confort. Si profundizamos en los estudios e investigaciones, es claro que uno de nuestros problemas para lograr nuestras metas y superarnos es el miedo de cometer un error, el miedo a lo desconocido, el miedo de vernos mal. El miedo de no saber la respuesta, esta es una gran razón por la cual preferimos permanecer en la zona de confort. Las buenas noticias son que todos pueden aprender a vencer. El miedo es una habilidad que todos podemos desarrollar, pero la forma en la que lo logramos es muy diferente a lo que piensas en este vídeo. Vamos a estudiar lo que es el miedo y cómo vencerlo para que puedas conseguir tus objetivos. La palabra miedo proviene del latín metus, que significa temor. Se trata de una alteración del ánimo que genera angustia ante un peligro o eventual perjuicio. El miedo es una emoción desagradable que es provocada por la percepción de un peligro real o imaginario, presente, futuro o incluso pasado. El miedo es una emoción primaria que se deriva de la aversión natural al riesgo o la amenaza que se manifiesta en todos los animales, lo que incluye al ser humano. La máxima expresión de miedo es tener terror. Además, el miedo está relacionado con la ansiedad. En psicología, el miedo es un mecanismo de defensa psicológico y fisiológico que ha permitido al ser humano mantenerse vivo alejado del peligro. Primero tenemos que hablar de dónde viene el miedo, de hecho, está internalizado entre nosotros. Vive en una región de nuestro cerebro llamado la amígdala. Algunas personas le llaman el cerebro reptiliano, no importa cómo le llames. Sabemos que esta parte del cerebro que todos tenemos es la amígdala y se encuentra dentro del cerebro y tiene el tamaño de 2 almendras. La tenemos para la supervivencia de la especie, está para mantenernos vivos. Una de las tácticas más comunes de la amígdala para mantenernos vivos es generar miedo para alejarnos del peligro. Por lo cual, si estás en un partido de fútbol y uno de los jugadores patea el balón fuertemente y se va hacia las gradas. La mayoría de las personas reacciona agachándose, esto es la amígdala haciendo su efecto, es rápida, reactiva, detecta la amenaza, genera miedo, hace que reaccionemos ante el peligro. Si vas caminando por la orilla de la banqueta, lo más probable es que no sientas nada, pero si vas caminando por la orilla de un 5.º piso seguramente sentirás mucho miedo. Esa es la amígdala, haciendo su efecto, lo que hace es generar miedo. La amígdala básicamente hace su trabajo, pero hay un detalle en el sistema, el detalle es que la amígdala no sabe cuál es la diferencia entre los retos buenos y los verdaderos peligros. No sabe la diferencia entre los buenos riesgos y los malos riesgos, entonces, esa táctica solamente nos aleja de tomar riesgos positivos. Hay algunos detonantes que generan y aumentan el miedo, son la incertidumbre y llamar la atención, el cambio y la lucha. Si estos 4 elementos están presentes, el temor se hace presente. Podemos estar de acuerdo que estos elementos se encuentran en situaciones peligrosas, pero también estos elementos podemos encontrarlos en las oportunidades de crecimiento, las oportunidades de aprendizaje y en la búsqueda de conseguir metas importantes, metas de negocio. De aprendizaje, de desarrollo personal, todo lo que signifique crecimiento personal. Si sentimos miedo, buscamos formas de evitar la actividad, lo cual es excelente para el miedo, pero no es ideal para superarte como persona para lograr tus metas y objetivos valiosos. Es por ello que evitamos situaciones riesgosas, como el ejemplo del partido de fútbol, evitamos el golpeo de la pelota y nos agachamos de la misma forma, evitamos oportunidades de negocio, de conocer nuevas personas, de conseguir metas importantes, de aprender algo nuevo, de mejorar nuestras relaciones personales o de cualquier otro objetivo importante que tengamos. Si te piden opinar dentro de un grupo, lo más seguro es que todos te volteen a ver y entonces tengas la atención de la gente y la incertidumbre de no saber la respuesta. Entonces se detona tu miedo. El cerebro reptiliano está haciendo su trabajo cuando somos exigidos de salir de nuestra zona de confort para tomar acción, para emprender, para desarrollarnos como personas. No lo hacemos.
La procrastinación viene del cerebro reptiliano. Todos los días tenemos la elección para decidir si trabajamos en un objetivo importante para un proyecto, para nuestra superación, o si perdemos el tiempo viendo una serie en Internet. Lo más seguro es que vamos a elegir ver la serie para el cerebro reptiliano. Todo es blanco y negro. No entiende las diferencias entre salir de la zona de confort para un objetivo positivo o el miedo o el peligro verdadero. Siempre va a elegir evitar la batalla si elegimos entre ponernos a dieta y tener una alimentación saludable o optar por una opción más deliciosa y más rápida. Seguramente siempre vamos a elegir la opción más rápida y deliciosa. Buscamos gratificación instantánea, evitamos la luz. Evitamos batallar. Esto es una excelente situación para la supervivencia, pero en viejos tiempos, para los tiempos actuales, esto va en detrimento del ser humano. Esto nos afecta como personas porque ya no estamos en los tiempos donde se corría un gran riesgo al salir a cazar, al salir por la comida para el sostenimiento de la comunidad. Ya son otros tiempos y en realidad hay muy pocos peligros o mucho menos peligros ahí, afuera de los que había en las épocas tempranas del ser humano. Pero lamentablemente el cerebro reptiliano es lo que nos rige. La realidad es que no estamos en un continuo peligro, pero sí continuamente estamos perdiendo oportunidades de crecimiento, de mejora. ¿Cuántas oportunidades te ha arruinado el miedo? ¿Cuántas oportunidades en la vida has dejado ir por miedo? Por lo menos seguramente una vez en la vida, todos alguna vez hemos tenido miedo de salir de nuestra zona de confort. No vas a poder obtener el trabajo que quieres si no vas a la entrevista, no vas a poder cerrar el negocio si no prospectas más clientes, no vas a poder conocer a la persona que te interesa. Si no te atreves a hablarle, no vas a poder conseguir tus metas. Si no tomas acción, el miedo nos roba oportunidades, nos priva de dar el primer paso. Para conseguir lo que queremos, el miedo nos impide salir de nuestra zona de confort para tomar acción hacia lo que queremos. Entonces, ¿cómo podemos evitar el miedo? ¿Se puede matar al cerebro reptiliano? La respuesta es no, no nos podemos deshacer de las reacciones que genera la amígdala, pero sí puedes trabajar con él. Debes escucharlo, debes sentirlo y entender que estás a punto de tomar el primer paso hacia algo importante. Cuando sientas miedo, debes de saber que estás a punto de salir de tu zona de confort. Entonces debes de usar ese miedo para empujarte. No puedes evitar sentir el miedo, pero sí puedes tomar acción a pesar de miedo que estás sintiendo. Úsalo como una señal para entender que estás en el camino correcto hacia objetivos importantes. El miedo no se puede evitar. La única forma de evitar el miedo es nunca intentar nada importante y quedarte siempre en tu zona de confort y ser un mediocre. Entonces, si no quieres estar en tu zona de confort para siempre y quieres mejorar tu vida, debes de sentir el miedo y utilizarlo como combustible para salir adelante. Sentir miedo antes de una entrevista es adecuado, es normal, quiere decir que eres un ser humano. Sin embargo, debes de usarlo para empujarte y hacerlo de todas maneras. Lo mismo aplica para todos los objetivos que sean fuera de tu zona de confort. Si quieres ser un músico, vas a sentir miedo al estar frente a tu auditorio, ante tu público. Si quieres ser un excelente comunicador, tus primeras veces te va a dar mucho miedo hablar ante el público. Si quieres aprender otro idioma, las primeras veces que lo practiques vas a sentir miedo, pero es algo normal. Quiere decir que estás saliendo de tu zona de confort para lograr tu objetivo. Utilízalo como combustible. Todos podemos aprender a usar el miedo como combustible para salir adelante. Es una habilidad que puedes aprender y desarrollar. Requiere práctica, requiere salir poco a poco de tus horas de confort para tomar pasos seguros hacia la trayectoria de tu éxito personal. Vamos ejercitándonos poco a poco para salir paso a paso de nuestra zona de confort hacia los objetivos más importantes. Gracias por ver el vídeo. Si te gustó, dale me gusta y compártelo. Deja en los comentarios si estás decidido para vencer tus miedos.